Competencias ciudadanas en seguridad vial. Seguridad vial son todos los comportamientos que realiza el peatón, pasajero, conductor y agente de tránsito frente a la normatividad existente. Existen cuatro factores que intervienen: factor humano, factor físico, factor ambiental y factor normativo. Ahora bien, el factor humano es el responsable del 90% de los accidentes de tránsito terrestre automotor. Las causas que lo generan: el alcohol, el exceso de velocidad, hablar por celular, sintonizar una emisora, apagar o prender un cigarrillo, no usar los puentes peatonales, caminar sobre la calzada, jugar en la vía, sacar la cabeza o las extremidades por las ventanas, jugar dentro del vehículo, dar una información errónea en el tránsito y desconocer la normatividad y la señalización vial, entre otros. Son las causantes que contribuyen el día a día a mantener un elevado porcentaje de accidentes de tránsito. Hablemos del peatón. El peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas o privadas. También se consideran peatones las personas que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, o los minusválidos que circulan en silla de ruedas con el motor o sin él. Estamos hablando de la señora que empuja un coche, no es, se considera como peatón, y también el señor que se desplaza, la persona que se desplaza en una silla de ruedas, se considera como peatón. El pasajero. Cuando se desplaza en un vehículo como pasajero, es necesario emplear una conducta adecuada para no molestar a los demás usuarios del servicio, impedir la libre movilidad dentro del vehículo y evitar sufrir, ser generador o ser causante de un riesgo de accidentes. El conductor es la persona que se desplaza en un vehículo automotor y no automotor por la malla vial de nuestro país. Entre los conductores tenemos el ciclista, el conductor de vehículo de tracción animal, el motociclista, el conductor de vehículo de servicio particular y el conductor de vehículo de servicio público. En el factor humano también tenemos el ciclista. Son los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, y estarán sujetos a varias normas, entre ellas tenemos algunas. Deben transitar por la derecha a una distancia no mayor de 1 metro de la acera o la orilla. Nunca pueden utilizar las vías exclusivas para el servicio público colectivo. Deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente. No se puede viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los demás conductores. Si se transita en grupos, lo harán uno detrás de otro, como en fila india, y no podrán sujetarse de otro vehículo. Cuando circulen los ciclistas en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que reflecte luz roja. Esto indica que las bicicletas, deben tener luces en la parte de adelante y en la parte de atrás. El motociclista es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar vehículos automotores con dos ruedas en línea y sin estabilidad propia. ¿Qué podemos decir de los motociclistas? Los motociclistas son la mayor causa de accidentes de tránsito que se registran en Colombia. Ese es un dato que nos da la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los motociclistas podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar el casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. En esta parte tenemos que tener en cuenta que los alcaldes son autoridades de tránsito en sus municipios, en sus regiones, y ellos tomarán la determinación vía resolución administrativa en la que permitan o no permitan llevar un acompañante en la motocicleta. Los motociclistas también deben todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.
No se podrán transportar, objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías. El agente de tránsito es otro factor humano. ¿Quién es el agente de tránsito? Es todo empleado público investido de autoridad que regula la circulación vehicular y peatonal. ¿Qué es lo que hace el agente de tránsito? El agente de tránsito vigila, controla e interviene en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. Pasemos ahora al segundo factor, que es el factor físico. El factor físico es responsable del 6% de los accidentes de tránsito terrestre y está conformado por todo tipo de vehículos junto a la malla vial por donde ellos circulan. En el factor físico debemos que tener en cuenta que la antigüedad en los modelos de los vehículos que circulan por las vías del país, el estado técnico-mecánico, el aumento acelerado del parque automotor, la falta de control por parte de las autoridades, el mal estado de las vías, su mal diseño y construcción, la deficiente o mala señalización y la falta de mantenimiento continuo son algunas de las causas que contribuyen a elevar la accidentalidad vial dentro del factor físico. Ahora tenemos el factor ambiental. Es el responsable del 3% de los accidentes de tránsito terrestre y lo conforman todo un conjunto de elementos cambiantes, predecibles e impredecibles, que influyen en el peatón, pasajero, conductor, elementos de control y seguridad del vehículo y sobre la malla vial por donde se transita. ¿Cuáles serían algunos temas del factor ambiental? La lluvia, el granizo, la neblina, las inundaciones, la caída de rocas, los deslizamientos, el viento y la nieve hacen parte de los factores de riesgo de este factor, perdón la redundancia, del factor ambiental. Y por último tenemos el factor normativo, que es el responsable del 1% de los accidentes de tránsito terrestre y lo conforman el total de las disposiciones legales, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y campañas que deben promulgar el gobierno para su conocimiento y forzoso cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que en el factor normativo, la falta de control policial en el cumplimiento de las normas de comportamiento en el tránsito, la flexibilidad de la ley en las penas dadas a los responsables de los accidentes de tránsito, la permisibilidad de algunas normas, la corrupción, el bajo presupuesto dado en la divulgación de las campañas viales y el desconocimiento de la normatividad existente son algunos tipos de factores de riesgo de esta clase de factor. Muchas gracias. Mi nombre, Robert Jair Almario Bravo, instructor en técnicas de conducción, evaluador en normas de competencia laboral, pertenezco al área de transporte del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca. Muchas gracias, muy amables.